La denominada Motilla del Azuer es un yacimiento arqueológico fundamental para entender las formas de vida de las poblaciones que habitaron las llanuras de la Mancha durante el Calcolítico y la Edad del Bronce. Las llanuras manchegas son un territorio seco, castigado por el sol en verano. Tierras que viven eminentemente de la agricultura, el cultivo de cereal y también productos dedicados al consumo de masas, como el vino, los melones o las sandías. El paisaje que podemos observar ha cambiado desde la antigüedad, pero no tanto como podríamos imaginar. Allí donde los cultivos desaparecen, permanece el bosque mediterráneo de encina y quejigo. Un bosque que es el paisaje que ojos de generaciones enteras han podido observar en el territorio de la Mancha y en gran parte de la península ibérica. Este paisaje ha variado poco, ha tenido tiempos de mayor humedad y tiempos de sequía. El agua, en definitiva, es un recurso fundamental para sus habitantes. Lo es ahora con toda nuestra tecnología. Hace cientos y miles de años era un recurso vital, un recurso que había que proteger, un recurso por el que merecía la pena luchar e incluso morir por ello. La cultura del bronce que puede encontrarse en las llanuras de la Mancha refleja exactamente hasta qué punto el valor del agua era un recurso necesario, un recurso que garantizaba la existencia de las comunidades humanas que habitaban ese territorio, un recurso escaso, un recurso que había que defender con la vida. La cultura del Calcolítico y de la Edad del Bronce en la región manchega está dominada por una serie de construcciones que expresan precisamente esa necesidad de las poblaciones antiguas por conservar un bien que era escaso y muy preciado. No eran los minerales, era el agua. La cultura del bronce manchego desarrolló una serie de construcciones que hoy en día son denominadas cerros, pero que en su época fueron construcciones de piedra destinadas en mayor medida a proteger este bien líquido tan valioso. Hoy día damos un nombre diferente a estos yacimientos según su ubicación y su funcionalidad. Las motillas, que son el principal tipo de yacimiento que podemos encontrar, son construcciones de piedra en llano dedicadas a la protección del agua. Construcciones similares, pero en mayor altura, sin un acceso tan claro al agua, son denominados morras. Ejemplos excavados de estas morras puede ser la morra de Quintanar en Munera, Albacete, mientras que, en mayor altura y más diseminados en el entorno, encontramos los poblados. Un ejemplo de estos poblados puede ser el del Cerro de la Encantada, en Granátula de Calatrava. Dado que las motillas son el elemento constructivo más característico de este paisaje de la Edad del Bronce, a toda esta cultura que se desarrolló durante el segundo milenio antes de Cristo se le conoce como cultura de las motillas. La variación de ocupación de estas tierras dependió de los cambios climáticos que se dieron en el paso del Calcolítico a la Edad del Bronce. Esta época, en torno al tercer y segundo milenios antes de Cristo, son una etapa de desecación del territorio, de mayor temperatura, lo que significó que las poblaciones tuvieron que adaptarse a unos cambios climáticos que hicieron que el entorno se volviera árido, difícil de cultivar. Es posible que algunas culturas florecientes en la Iberia vieja, como por ejemplo la cultura de El Argar o los Millares, que es anterior, se vieran precisamente perjudicadas por estos cambios que no permitieron continuar. La cultura manchega, coetánea a la cultura del Argar, tuvo que adaptarse a la desecación del entorno, buscando lugares de acceso al agua, excavando pozos en regiones de acuíferos y más adelante fortificando estos pozos para defender ese recurso de los vecinos. La Motilla del Azuer, en el término municipal de Daimiel, relativamente cerca del Parque Natural de las Tablas de Daimiel, ha sido excavada y es un ejemplo paradigmático del desarrollo de esta cultura del bronce manchego. Desde luego, la Motilla del Azuer no es la única. Existen hasta 31 motillas inventariadas, la mayoría de ellas en la Vega del Guadiana, todas relacionadas con afloramientos del acuífero 23 o el acuífero 24, hoy en día denominados así, que son la espina dorsal de toda la labor de regadío aún hoy. Las motillas no se encuentran muy separadas entre sí y muestran un distanciamiento similar,
lo que hace pensar que posiblemente un grupo de ellas formaran parte de una única entidad cultural que tuviera estos hitos del territorio y los utilizara para el cultivo de cereal en las regiones circundantes. Todas estas motillas responderían a una entidad superior que podría localizarse en los diferentes poblados en altura. La Motilla del Azuer es un asentamiento único en la prehistoria de la península ibérica. Se encuentra muy cerca del río del mismo nombre, pero podemos suponer que en la época en la que fue construida, en torno al 2200 hasta el 1300 a.C., este río pudo no haber existido debido a la reducción del aporte hídrico y al clima árido de la época. La Motilla está formada por una serie de recintos fortificados, concéntricos. Todos ellos giran en torno a una torre principal, pero incluso esta torre está relacionada directamente con un pozo de más de 10 metros de profundidad por el que podía accederse directamente al acuífero subterráneo que en ese punto concreto afloraba más cerca de la superficie y permitía acceder al agua tan valiosa en esa época. En torno a la torre y el pozo fueron construyéndose recintos. Dentro de ellos podemos encontrar molinos, incluso algunas tumbas, lo que indica que era un lugar habitado, pero sin embargo, las casas, las pequeñas chozas y viviendas de los habitantes de la Motilla no se encontraban en el interior de las murallas, sino fuera, adosadas a los muros, lo que nos da a entender que esas fortificaciones no eran para defender a las gentes que habitaban en ella, defendían algo mucho más valioso. Los hilos de almacenaje en el interior de la Motilla demuestran que el principal uso que se daba al agua extraída del pozo era para la agricultura de cereal, un cereal que sigue cultivándose hoy en día en La Mancha. También encontramos ganadería, sobre todo de ovejas y cabras, especializada en ramonear la hierba rala y los arbustos espinosos que abundarían en ese clima árido de la Edad del Bronce. El pozo de la Motilla del Azuer, con más de 4.000 años de antigüedad, es considerado hoy por hoy el pozo más antiguo que existe en la península ibérica. El pozo no se excavó de una vez, sino que poco a poco, conforme era necesario acceder a más agua o el nivel freático descendía o aumentaba, dependiendo de la estación, se amplió el recinto para poder acceder a ese agua fósil. La sociedad del bronce que habitó la Motilla del Azuer era una sociedad que estaba empezando a descubrir los procesos de diversificación social. Encontramos pocas tumbas, pero estas no contienen un ajuar muy destacable, lo cual quiere decir que en la muerte sus habitantes no presentaban una gran diferencia social. Sin embargo, la necesidad de organizar el trabajo para construir las fortificaciones que defienden el pozo, la posible relación de varias motillas con un poblado en altura y el mismo poder que otorgaba el control del agua, sí que nos dicen que estas sociedades agrícolas, homogéneas, paritarias en el trabajo, poco a poco empezarían a experimentar cambios en su estructura social en el que aquellos que dirigían, aquellos que controlaban el agua, poco a poco fueron adquiriendo el poder de su tribu. El cambio climático, a partir del Bronce Medio, en el primer milenio antes de Cristo, varió, se volvió más húmedo, y ese agua, que antes era un recurso escaso, comenzó a aflorar. Los territorios que rodeaban a las motillas comenzaron a inundarse, los ríos crecieron, los acuíferos aumentaron, y las motillas fueron abandonadas, dado que incluso algunas de ellas quedaron anegadas por el agua de su entorno. Este cambio climático ocurrido a mejor no significó la desaparición de la cultura, sino que estas poblaciones que habitaban en el llano pudieron buscar lugares más elevados de mejor defensa para seguir controlando este territorio, ahora con agua más abundante, que seguía siendo cultivado y que garantizaba la supervivencia de un grupo humano relativamente amplio. Estas poblaciones fueron desarrollando así la cultura de los ópida ibéricos, que más adelante, ya en el último milenio antes de Cristo, acabará evolucionando en la cultura ibérica propiamente dicha. Tanto el Ayuntamiento de Daimiel como la Diputación de Ciudad Real han hecho un trabajo de puesta en valor de este yacimiento arqueológico, algo que es muy de agradecer y que esperemos que en el futuro pueda expandirse a otras morras, a otras motillas, a otros poblamientos en la llanura manchega que nos permitan conocer mejor la forma de vida de estos primitivos habitantes de la Iberia vieja. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Adiós. Que los dioses os sean propicios y hasta la próxima.